Hola, comparto contigo la lección 328 de un curso de milagros. Elijo estar en segundo plano para obtener el primero. En curso de milagros, la voluntad de Dios es el primer plano y tu voluntad es la segunda. ¿Sí? Es decir, la voluntad de Dios tiene poder de crear milagros. La voluntad de Dios es siempre positiva. La voluntad de Dios es eterna e inmutable. En Curso de Milagros nos relacionamos con un Dios estable, es decir, siempre quiere lo mejor para ti y solo lo mejor. No quiere enfermedades, no quiere pruebas, no quiere dolores, no quiere sufrimientos, no quiere escasez, quiere siempre lo mejor. Dios es amor y es un amor perfecto. Y como Él es amor, Él se da y se da de forma plena, de tal forma que cuando se da todo. Todo el amor, toda la abundancia, toda la salud, todas las posibilidades positivas, toda la felicidad, toda la paz. ¿Sí? Entonces, entender que la voluntad de Dios es positiva, perfecta, eterna, inmutable y que se te da, y poner tu voluntad igual a la de Él, equipararla, ¿sí? Es crear milagros. ¿Sí? Entonces, el ejercicio del día de hoy te dice: elijo estar en segundo plano. En primer plano es de Dios, le pertenece y yo me adecuo a su plano. Es un ejercicio que requiere romper paradigmas de escasez. Tú mereces todo porque eres hijo de Dios. En la medida que vas tomando conciencia de que mereces todo, tu voluntad se va poniendo, equiparando, se va ecualizando con la voluntad de Dios. Entonces las realidades se dan, se generan los estados de conciencia necesarios para que se realicen todos los milagros. ¿Cómo hacemos el ejercicio? ¿Cómo hacemos para tomar en cuenta cuál es la voluntad de Dios? De la siguiente manera. ¿Sí? La voluntad de Dios es que haya paz. La voluntad de Dios en mí es que haya amor. La voluntad de Dios en mí es que yo tenga una vida con mucha calidad. La voluntad de Dios es que mis proyectos se realicen con facilidad. La voluntad de Dios es que yo tenga salud. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de gente bella. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de gente que me admira. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de gente que me aprecia. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de relaciones armoniosas. La voluntad de Dios es que yo aprenda con facilidad, sencillez y amor. La voluntad de Dios es que yo tenga una gran personalidad. La voluntad de Dios es que yo sea como Él. La voluntad de Dios es que yo reciba los milagros. La voluntad de Dios es que yo descubra los milagros. La voluntad de Dios es que yo sea sano. La voluntad de Dios es que yo sea bello. La voluntad de Dios es que conforme crezco, cada día me vea más joven. La voluntad de Dios es que yo sea inteligente. La voluntad de Dios es que sepa tomar decisiones. La voluntad de Dios es que sepa tomar las decisiones que Él decide. La voluntad de Dios es que mi voluntad sea la suya. La voluntad de Dios son solo cosas buenas. La voluntad de Dios es que haya mucha abundancia en mi vida. La voluntad de Dios es que haya mucho desarrollo profesional en mi vida con poco esfuerzo. La voluntad de Dios es que haya mucho desarrollo espiritual en mi vida con poco esfuerzo. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de amor. La voluntad de Dios es que yo tenga muchas vacaciones en mi vida. La voluntad de Dios es que mi vida sea feliz. La voluntad de Dios es que yo sea feliz. La voluntad de Dios es que yo esté rodeado de personas felices. La voluntad de Dios es que se me cumplan mis proyectos con facilidad. La voluntad de Dios es que yo tenga mucho dinero. La voluntad de Dios es que yo tenga todo aquello que deseo con facilidad. La voluntad de Dios es que entre más gaste, más dinero tenga. La voluntad de Dios es que me dé cuenta que compartiendo es como disfruto la vida. La voluntad de Dios es que me dé cuenta que compartiendo es como cada día tengo más. La voluntad de Dios es que mi vida sea una sonrisa eterna. La voluntad de Dios es que mi autoestima esté elevada. La voluntad de Dios es que mi concepto de dignidad esté elevado. La voluntad de Dios es que yo sepa que merezco todo en la vida.
La voluntad de Dios es que me dé cuenta que no puedo estar separado de Él. La voluntad de Dios es que me dé cuenta que siempre estoy con Él. La voluntad de Dios es que yo sepa que Él está siempre actuando y generando milagros. La voluntad de Dios es que yo me dé cuenta que yo puedo crear milagros. La voluntad de Dios es que yo me dé cuenta que los milagros son para mí. La voluntad de Dios es que me dé cuenta que los milagros son para quienes me rodean. La voluntad de Dios es que yo me ame. La voluntad de Dios es que yo ame a todo el mundo. La voluntad de Dios es que yo tenga prudencia. La voluntad de Dios es que yo tenga templanza. La voluntad de Dios es que yo sea una persona rica. La voluntad de Dios es que yo tenga plenitud. La voluntad de Dios es que yo tenga fortuna. La voluntad de Dios es que yo tenga fama. La voluntad de Dios es que yo tenga poder. La voluntad de Dios es que yo tenga libertad. Todos aquellos atributos positivos los puedes ir poniendo y poco a poco vas a ir cubriendo todos esos lagunas intelectuales que están ocupadas por pensamientos negativos en positivos. Una vez que sean positivos, los estados de conciencia cambian y empiezan a generar realidades nuevas. Que tengas buen día.